directo. Perfecto. A ver, tenemos que agregar a Katia. Sí, vamos a invitar a Katia a venir con nosotros. Si quiere, claro. A ver si aparece. El Instagram de Katia es, creo que es Katia Hueso Naturaleza. Debería aparecer con eso. Sí, Natura. Katia Hueso Natura. Ah, mira, ahí ya te aparecía. No, Katia. Natura. A ver si se puede unir con nosotros. Bueno, estamos preparándolo todo para tener ahora una conversación con Katia Hueso, fundadora de la Escuela en la Naturaleza Saltamontes, de la Federación Nacional de Educación en la Naturaleza. Vale. ¿Ya has podido unirla, Lu? No, aún no. Ah, ¿no? Vale. A ver cómo va ese proceso. Y embajadora del movimiento Children of Nature Worldwide Hand in Hand. Definitivamente una persona que sabe mucho acerca del aprendizaje en la naturaleza y del juego en la naturaleza. Y vamos a hablar de esas dos temáticas que conectan mucho con nuestra visión de la educación. A ver, ¿por qué no podemos unirlas ahí? A ver si puede unirse a nuestro live. Sí, esto es la magia del Instagram. Sí. A ver. Si quieres puedes tú ir hablando y yo voy. Tú vas jugando con el app, bueno. Si quieres poner no sé si el wifi puede tener alguna diferencia. Hola Karina, desde Guanajuato. Bárbara. A ver, a ver. A ver si conseguimos que se una Katia. Mira que hacemos pocos Instagram Live y esta es una de las razones, pero tenemos intención de hacer bastantes más. Porque es una plataforma que es muy... Me parece muy flexible para poder conectar con otras personas y que ellos se unan a través de sus canales. Y A ver lo si mejor conseguimos. dile que entre en nuestro perfil de Evolving Education o que se una al directo. Que si se puede unir al directo. Vale. Porque si me salen. A ver. Ajá. A ver, ahí hemos podido ayudar a que Katia se una. A ver si recibe la invitación. Bueno, pues si puedes quitar esa pantalla solo para ver. Yo tenía aquí un par de cositas para ir enseñando. Me voy a quedar con las ganas si viene Katia antes, ¿eh? A ver, no. Aún no te vemos, Katia, un segundo. A ver. Dice que está invitando. No sé si te ha debido de salir una invitación para que te unas. Sí, porque a mí me pone invitación enviada. Ajá, sí. Mira, mientras se va uniendo la gente, yo quería enseñar unas cositas, pero a ver si se une Katia, si puedo ver la pantalla y todas las personas que están ahí. Sí. Sí, Katia, te vemos por ahí, vemos que estás unida como atendiendo el directo y nosotros te hemos enviado una invitación, no sé si te habrá llegado. A ver, no la puedo enviar otra vez. Estoy desde el ordenador, a lo mejor es el problema. Puede ser. Sí, definitivamente. Debe de ser por el móvil. Sí, lo hemos estado intentando hacer desde el ordenador, pero no quiere Instagram. Sí, que de hecho nos lo facilitaría porque luego lo subimos también a YouTube para que es como un almacén de... Y cabemos los dos también. Exacto, no tenemos que estar así como tan pegados el uno al otro. Pero bueno, ve enseñando tus cosas. Enseñando tus cosas. Bueno, voy a enseñar una cosita que... Bueno, es que tenemos un huertecito y a mí me encanta. Yo por la mañana lo primero que hago es agarrar la escarbilla o la azada y ponerme ahí con la tierra. Y os quería enseñar, bueno, esto que veis aquí, que es caña de azúcar. Para quien no lo haya visto, este color rojito tan bonito, pues esto se prensa, sale un jugo muy rico, azucarado, como podéis imaginar. ¡Bien!
En fin, está muy rico. Ayer me hice un zumito con esto y Ajá. la verdad es que estaba lleno de fibra, así que casi me atraganté bastante. Pero la verdad es que todo lo que sale, que uno cultiva, al final es como que está más rico. Y bueno, esto es lo más pequeño que tengo por aquí, ¿eh? Sí, sí, y está muy rico. No, pero eso no es todo, porque es que estamos en la costa del Pacífico de México y en este clima tropical, mira qué pedazo de papaya. Parece que te sientes tan Yo orgulloso me como si la siento hubieras hecho tú, pero la ha como hecho si la planta. como si la hubiese hecho yo poquito a poco. Bueno, plantamos como seis, bueno, muchas papayas, pero sobrevivieron como unas cinco o seis. Ujú. Hubo como 70. El ratio de supervivencia ha sido bajo, como de decir. Nuestras habilidades como A ver, agricultores, espera, vamos a ver si Katia ya se puede unir. quito la papaya de en medio. Ajá. Mientras tanto, A ver, ahora sí me deja invitarte. Katia, ya te ha tenido que llegar la invitación. Y con suerte ahorita. Ahora sí, ¿no? ¡Ah! tenemos... Bueno, a ver, ¿me escucháis bien? Sí, Sí, te escuchamos perfecto. Todo perfectamente. Pues Genial un poco tenerte por oscura, aquí. ¿no? No sé cómo arreglar esto, pero espero a ver cómo puedo hacerlo. Bueno, el cambio horario, es que Sí, si tú estás sí, en sí. España, Cambio horario y de estación, por por lo que veo. Latinoamérica, pues, Sí, justo. aquí ahora mismo Es estamos la hora del más calor. estamos a 100 grados aproximadamente, Creo que son el cerebro medio 100 grados derritiéndose. Fahrenheit, ¿no? Lo que me estás diciendo. Sí, 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 estaba contando, bueno, que me levanto por las mañanas y lo primero que hago es irme al huertecito, ahí a arreglar las cositas y estaba contando, bueno, por muy bonito que suene, el rato de supervivencia de nuestras plantas es muy bajo, pero cuando te acaban de hacer una papaya como esta, además Caray. tan hermosa, pues la felicidad es muy grande, la verdad. Yo no sé a cuántos familiares y amigos le he enviado ya la foto de la papaya, pero es como, sí, mira qué... Es una No sé. arrojadiza, Ay, Bueno, genial. muchísimas gracias por sacar un ratito para estar Sí. Nada, con nosotros y gracias a vosotros compartir, por la invitación. eh, claro, educación, naturaleza, juego y vamos a hablar de muchas cositas. Ujú. Empezamos presentándonos quizás Sí. rápidamente. ¿Te Yo apetece? soy Luz, David. Qué No, yo grande. te veo súper emocionada, así que Bueno, le doy. Bueno, somos Lucy y David de Evolving Education y nosotros trabajamos para democratizar prácticas educativas que empoderan a niños y niñas y a crear un mundo con valores. Y hay ujú. cabida para muchas cosas, una gran diversidad que nos inspira cada día y uno de nuestros grandes placeres es conversar con personas, con pioneros de la educación como Katia, que están haciendo las cosas distintas y que se han cuestionado cómo podríamos aprender de otra forma. En este caso, más conectados con la naturaleza, y con la naturaleza además siendo conscientes de que nosotros somos naturaleza, que no tiene sentido que nos desarrollemos desvinculados de ella. Aislados de ello. Y también hay el detalle de que no solamente hay una única forma de aprender o de enseñar, sino que hay muchas variedades, muchas posibilidades, ¿no? Ajá, No sí, tenemos que solamente centrarnos en una. sí. Y bueno, Katia la hemos conocido a través de amigos que también están en estas redes de personas repensando la educación. Es autora de varios libros acerca del aprendizaje en la naturaleza, como por ejemplo Jugar al aire libre, fundadora de la primera escuela infantil al aire libre de España, cofundadora de la Federación Nacional de Educación en la Naturaleza, en fin, un gran trabajo, una gran trayectoria, yo creo, concienciando y creando espacios para permitir a los niños y niñas crecer en contacto con el medio más natural que hay. Un Así placer que, tenerte con nosotros Gracias. hoy. Siento no estar en un entorno muy natural, precisamente porque entre que está oscuro y estoy en una habitación, pues no es lo suyo, ¿no? No es como vosotros que estáis al aire libre allí estupendamente. Pero bueno, ahora mismo es que además está cayendo una manta de agua por aquí que no conviene salir fuera. Sí, bueno, está bien, hace falta, esa agüita. sí, cuando Hace mucha hace falta, sí, sí. sí, 2 semanas que volvimos de España y estaba todo de seco, qué barbaridad. Sigue Sí, no, seco. Lleva lloviendo una semana, por lo menos en nuestra zona, y aún así los embalses siguen estando muy bajos, o sea que tiene que llover todavía bastante más. Y estoy encantada de que llueva, es maravillosa también la lluvia, la niebla, este tiempo así tan de otoño que tenemos por aquí es muy bonito, ¿no? O sea que, pero bueno, es verdad que estás hablando de eso del aire libre y estoy viéndome aquí en la pantalla con la pared aquí detrás, como que no pega mucho, ¿no? Pero bueno.
Bueno, es que hay momentos para todo, ¿no? Y también hay momentos en los que se está más cómodo en casita, ¿no? Aquí cuando llega también la temporada de lluvia y de huracanes en particular, Sí. pues sí, esto de haberse construido una casa sin paredes empieza a no tener sentido. Sí, de hecho, por eso es este techo, porque Sí, entraba el agua de una forma loca y fue como, y sí. por esto es por lo que Y se utilizan las nos paredes. inventamos este techito que antes no existía y era solo aire por detrás, pero es necesario. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, queríamos empezar la conversación contigo aprendiendo un poquito de uno de tus libros, que es el de Somos Naturaleza, y ahí mencionas acerca del síndrome de déficit de naturaleza. Y creo que es importante empezar por ahí para ser consciente un poco de esa falta que quizá tenemos de algo muy esencial. Pues si nos puedes hablar un poco de ello. Claro, sí. No es un término que me haya inventado yo, ojalá, porque la verdad es que es un término bastante acertado. Es una frase que sale de un libro que se tradujo hace poco al castellano, que se llama Los últimos niños en el bosque, creo que sería la traducción al castellano, escrito por un periodista que se llama Richard Louv, L-O-U-V, y él es periodista, se interesó por cómo los niños se relacionan con el medio natural y sobre todo cómo lo están dejando de hacer, o cómo lo han dejado de hacer, de hecho, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que su perspectiva es la que tenemos de Estados Unidos, es decir, que es un fenómeno bastante más grave, si cabe, en ese territorio que en otras zonas del mundo, ¿no? Él lo que quiso hacer con esta frase es llamar la atención sobre cómo ya no estamos en contacto con la naturaleza y cómo eso tiene consecuencias para la salud y el bienestar. Insisto que él es periodista, no es médico, o sea que fue un término que se inventó un poco así para llamar la atención, que por cierto luego reconoció que fue su mujer la que se lo inventó más que él. Esto también es una nota aquí al margen, ¿no? Y él decía, bueno, lo decía una frase tan llamativa, síndrome, ¿no?, de déficit de naturaleza, pero resulta que es que con el tiempo se ha descubierto que es así, que realmente es un síndrome y que realmente hay consecuencias para la salud, ¿no? Tenemos problemas de salud física, problemas de salud mental cuando no nos conectamos con la naturaleza. Y eso sería interesante explorar un poco más qué es lo que nos dejamos atrás, ¿no? Si nos criamos desde que somos pequeñitos, aislados de la naturaleza, que cada vez creo que es más común, ¿no? Como la tendencia es dejar el medio rural y cada vez más personas irse hacia las ciudades. Las ciudades se vuelven cada vez más grandes y ahora cada vez que vuelvo a una ciudad soy más consciente, ¿no? Ahora que vivo en un medio más rural, de esa falta de naturaleza. Por ejemplo, en mi pueblo, que es un pueblo pequeñito de 3.000 habitantes o cosas así, es sorprendente cómo el parque donde yo jugaba cuando era niño, que tenía pues arena y césped y tierra, pues ahora está completamente enlozado, es decir, es todo cemento, y la zona de juego para niños ahora está engomada, es todo plástico, es decir, en el parque de juegos tienes cemento y plástico, esas son las dos opciones entre las que puedes variar. Y me chocó mucho, la verdad, sobre todo en un sitio rural, que a nada que andas 300 metros llegas al campo y hay olivos y demás, ¿no? Sí, la verdad es que Así yo que creo no. que hay como grandes inhibidores de la conexión con la naturaleza. Yo creo que en general hay tres muy importantes. Uno es la higiene, ¿no? En aras de la higiene pues hacemos cosas que nos distancian de la naturaleza, nos lavamos las manos, nos ponemos guantes, este tipo de cosas, ¿no? En aras de la seguridad también, esto lo hemos visto mucho en la pandemia, por ejemplo, cómo hemos creado distancia social por seguridad, ¿no? Por protegernos del virus. Y el tercer gran inhibidor es la comodidad, que quizá ese sea el más grave, porque en fin, la seguridad y la higiene son cosas importantes, ¿no? Pero ya la comodidad lo que está haciendo es que, bueno, queremos todo fácil, rápido, sin esfuerzo, sin dificultad, y ahí entran un poco ese tipo de parques, ¿no? Vamos a hacerlos blanditos porque si nos caemos así no nos hacemos daño, vamos a hacerlos enlosados porque son más fáciles de limpiar o más fáciles de, qué sé yo, no me ocurre muy bien el qué, pero... y bueno, con esas tres excusas estamos distanciándonos cada vez más de la naturaleza, ¿no? Todo es que sea rápido, que sea fácil, que sea inmediato, le damos al botón de Amazon y que nos traigan lo que sea al día siguiente, ¿no? Estamos en esta sociedad de lo inmediato y eso no siempre es compatible con la naturaleza, claro. Sí, también me imagino, estaba pensando en esos, después de pasar tanto tiempo aquí, que eso, estamos en medio del campo, ¿no? Cuando hemos vuelto a la ciudad, para mí fue un shock
en principio toda la naturaleza tan constreñida y que no hubiera, o sea, que yo mirara a mi alrededor y que no hubiera un punto en el que pudiera haber tierra, como que el cemento se había derramado por todos lados y ya todo, y tiraba para arriba para los edificios, pero no había naturaleza, ¿no? Pero un detalle que sí que me di cuenta era tanto el efecto que tenía en la creatividad como en el bienestar de mi salud mental, que nunca me había dado cuenta quizás de lo importante que era para mí estar en contacto con la naturaleza, y cuando volví a reconectar y desconecté fue como, ¡guau! Esto lo necesito para mi salud mental. Y así como trabajando, ¿no? Yo creo que también había un cambio drástico de cuando trabajamos en una habitación encerrada, cuando lo hemos empezado a hacer así en un ambiente un poco más abierto. ¡Wow! La creatividad está mucho más relajada, mucho más abierto a un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, creo que es algo que como muchas empresas están, o espacios de coworking y demás han empezado a implementar, tener muchas plantitas, espacios verdes y demás. Y sería genial ver que eso también llega, ¿no? Cada vez más a las escuelas y que empiecen a estar más en conexión con la naturaleza en general, ¿no? Sí, también Sí. con la salud, ¿no? Todos sabemos, hay muchos estudios ya que dicen que un paciente se recupera más rápido si tiene vistas a la naturaleza, ya ni siquiera que esté en la naturaleza, sino poderla contemplar, ¿no? El tener una planta en la habitación, el poder mirar por la ventana y ver árboles, ¿no? Está demostradísimo que se acelera la recuperación de un paciente. Y evidentemente, bueno, ya hablaremos también de esto, del juego en la naturaleza y lo que supone eso también para la creatividad de los niños, como el jugar con alimentos naturales que no están predeterminados, que no están, bueno, que no tienen una función prefijada, ¿no? Sino que tú se la otorgas a medida de tus intereses y de tus necesidades, pues hace que seas mucho más creativo, ¿no? Cuando tenemos un palo en la mano, ese palo puede ser muchas cosas. Ahora, si yo tengo un coche, si tengo una muñeca, pues solo puede ser un coche, una muñeca, ¿no? Y el palo puede ser todo eso y muchísimas más cosas, ¿no? Ajá. Sí, eso liga muy bien a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué aporta la naturaleza al juego, ¿no? ¿Y cómo ha sido también vuestra experiencia en el grupo de juego en la naturaleza Saltamontes? Pues muy yo creo que el interesante. juego y la naturaleza van indisolublemente unidos. Es decir, me cuesta imaginar una naturaleza en la que no se juega y me cuesta imaginar un juego que no tenga relación con la naturaleza, ¿no? Bueno, excepto los juegos modernos que ya todos nos imaginamos, pero el medio natural llama al juego porque es un medio dinámico, un medio variable que invita a la exploración, que invita a la observación, a la indagación, al probar, a experimentar. Y encontramos de eso materiales que no están predeterminados, palos, piedras, piñas, semillas, hojas, flores, todo eso son cosas que lo son todo o no son nada en función de lo que cada uno desee y quiera. Y por lo tanto invita, ¿no?, a probar cosas, a cada vez iniciar nuevos caminos, iniciar nuevas ideas, probar de una forma controlada, de una forma, bueno, a medida de cada cual, ¿no? Porque no nos dirige, sino que somos nosotros quienes dirigimos hasta dónde queremos llegar, ¿no? Y en el grupo de Juego de la Naturaleza Saltamontes es precisamente lo que hacemos. Es decir, el nombre es muy largo, pero describe perfectamente en qué consiste, que es jugar en la naturaleza, ¿no? Y esa es la herramienta principal que tienen los niños para aprender. Este grupo, para quien no sepa muy bien en qué consiste, es un grupo de niños que acuden a diario a una zona, a un punto de encuentro, que está en la naturaleza y que los niños juegan durante toda la mañana al aire libre. Luego, bueno, tenemos un espacio a cubierto también para ciertos días, ¿no? Como hoy, por ejemplo, que no para de llover, pues, bueno, para que se puedan refugiar y calentar. Pero la idea es que estos niños vienen todos los días, de lunes a viernes, durante el año escolar, vamos a decir, a pasar la mañana en el medio natural. Y su escenario es la naturaleza, su lugar de referencia es la naturaleza, y lo que hacen es jugar en ella. La actividad principal mediante la cual aprenden, mediante la cual socializan, es el entorno. No hay nada en principio preparado. Sí que hay un acompañamiento, esto es muy importante, el acompañamiento que genera un ambiente, que genera unas relaciones, que genera una manera de estar, ¿no?, respetuosa con uno mismo, respetuosa con los demás y sobre todo respetuosa con el lugar, con la naturaleza en general, ¿no?
Esto sí, el acompañamiento es fundamental, ¿no? Hay unos mínimos límites para que todo eso funcione bien y para que el ambiente sea pues de alegría, de afecto, de serenidad y dentro de ese marco pues puedan jugar a lo que ellos quieran, ¿no? Y es así, como decía antes, con la exploración, con la búsqueda, la indagación, todo esto son herramientas intelectuales que ellos aplican sobre el terreno y así pues van creciendo en su desarrollo, ¿no? Qué maravilla. Y también me parece muy interesante desde un punto de vista de inclusión socioeconómica, ¿no? Porque, por ejemplo, se me ha venido a la cabeza, hablando de juego, Montessori, por ejemplo, ¿no? Que tiene muchos juegos y muchas dinámicas, pero que sí que vienen prediseñados, ¿no? Y conozco a personas que les gustaría tener un espacio Montessori, pero dicen, es que la inversión en los juegos es bastante grande. Y a mí me parece una metodología muy válida, pero justo como tú acabas de decir, palos, piedras, hojas pueden ser herramientas de juegos y de aprendizaje, sin necesidad de invertir una cantidad de dinero muy grande. Todos los centros educativos tienen esos recursos a su disponibilidad. Claro, aquí la inversión principal y la dificultad económica que tenemos es el pagar un salario digno, digamos, a las personas que acompañan. Y como la ratio es muy baja, porque queremos dar esa calidad y esa calidez en las relaciones, necesitamos a bastantes personas para pocos niños, ¿no? En el caso de Saltamontes hay más o menos 18 niños y 3 adultos acompañando, entonces eso, pues hacer las cuentas, ¿no? Hay que poder pagar esos sueldos y esto hace que finalmente sí que haya un coste, aunque no es un coste en material o un coste en instalaciones, pero sí en dar unas condiciones razonables a las personas que trabajan, ¿no? Este para mí es la gran dificultad que tienen estos proyectos porque son proyectos que no tienen un reconocimiento oficial, que no tienen un apoyo, ¿no? No hay subvenciones, no hay conciertos, no hay ningún tipo de apoyo económico ni de ninguna otra clase, al menos en la mayoría de los países, en algunas zonas de Europa sí, que podemos luego comentar si queréis, pero en general no hay apoyo para esto, por lo cual todos estos gastos los tienen que sufragar las familias que participan del proyecto, no queda otra, porque tampoco vamos a tirar de voluntarios para este trabajo, no podemos. Entonces, ese es el gran escollo que hace que, por desgracia, estos proyectos sean un poco elitistas, que no queremos serlo, pero claro, hay que cubrir esos gastos, este es el problema. Y no podemos decir, bueno, pues que vengan más niños, porque entonces se pierde la calidad en las relaciones, que tampoco queremos eso, ¿no? Es un equilibrio difícil, vaya. Sí, ya veo que es definitivamente un reto, pero también un reto en el que merece la pena ver cómo acercarlo, ¿no? Porque justo eso, viendo o cómo apoyar, por ejemplo, como haces también a través de estos libros, el compartir con otras personas, con otros educadores, el cómo ellos podrían hacerlo para que también lleguen a las escuelas públicas y otro tipo de ambiente en esta filosofía y esta forma de hacer las cosas, ¿no? Claro, esa es la idea, que no solo se formen escuelas en la naturaleza clásicas, vamos a decir, o como Saltamontes, ¿no? Que está muy bien, todo lo que tú quieras, pero esto tiene que llegar a más gente, ¿no? Y tiene que llegar a todo el que se pueda. Entonces, para mí es igual de válido un docente que ya está trabajando en un centro donde sea y aplica un poco estas ideas, ¿no? Y sale al exterior, sale al patio, sale al parque que tiene enfrente. A lo mejor no sale toda la mañana, ni todos los días, pero ya está empezando a entender la importancia de la relación con la naturaleza y lo que eso aporta para el desarrollo, el bienestar, la salud, ¿no? Entonces, bueno, eso ya se puede hacer sin necesidad de pagar un sueldo extra, ¿no? Porque esa persona ya está trabajando en el centro, con lo cual este problema al que me he referido antes quedaría resuelto, ¿no? Sí, para nosotros esa democratización como de estas nuevas prácticas es fundamental, es nuestro motor básicamente, porque conocemos tantos proyectos tan inspiradores y es como esas ganas de que llegue cada vez a más niños y más educadores, porque al final ambos son los que disfrutan de esos nuevos procesos, ¿no? Claro, también es más divertido para los adultos, sí, obviamente. Yo iba a decir, relacionado con la charla que tuvimos la semana pasada, ¿no? Tuvimos a Floris, que también está totalmente inmerso en el juego y su frase que se me ha quedado, la llevo en el corazón, es: el juego es como la naturaleza inventó el aprendizaje. Y eso para mí es maravilloso, ¿no? Porque naturalmente aprendemos y aprendemos jugando, ¿no? Y ahora sí, para que otras personas
que quieran probar cosas nuevas, ¿qué debemos tener en cuenta cuando planeamos una actividad en la naturaleza? ¿Te refieres a una actividad en el marco escolar o en general? Porque es un poco distinto, digamos, pero bueno. Ajá. O sea, en el Bueno, marco una educativo, actividad. quiero decir. Sí. Sí, alguien que, imagínate, ¿no? Un maestro, una maestra que está pensando, Ajá. me gusta esta idea, me gustaría hacer algo con mi clase, Ujú. ¿cómo la planifico? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? Por ejemplo, algunas de las cosas que mencionabas en alguno de tus artículos acerca de la parte de preparación, de reflexión, pues algunos de Sí, esos elementos. pues sí, en efecto. Yo creo que la parte más fácil es salir. La parte más difícil es organizar todo para que se pueda salir. Y no me refiero a la mochila, ¿no? Que también hay que organizar una mochila, pero para mí es más el tener claro lo que supone salir para los alumnos o para para los niños que van contigo, para uno mismo también, porque los beneficios que tiene estar fuera para los niños, ¿no? Hablamos de salud, de bienestar, incluso de aprendizaje, sirven también para el adulto que les acompaña. O sea, ese bienestar físico que vamos a tener, lo va a tener no solo el niño, sino también el adulto, ¿no? Entonces, si tenemos todo eso claro, ya nos queda la mitad del camino por recorrer, que es el convencer a nuestro entorno profesional, vamos a decir, le hace el claustro, le hace la dirección del centro, le hace pues a lo mejor personal de apoyo que podamos necesitar, las familias, o sea, es que todo tu entorno esté, digamos, de acuerdo con lo que tú haces y te apoye, ¿no? Porque, claro, tener, aparte de ese entorno en contra, no digo que no lo puedas hacer, pero te va a resultar más complicado, ¿no? Porque la motivación pues, no va a ser la misma, claro. Y luego ya en cuanto a la propia salida como tal, bueno, hay unos mínimos parámetros que hay que controlar un poco, que es el espacio, conocer muy bien el espacio, saber qué tipo de juego se presta en un lugar o en otro, es decir, hay zonas que invitan al juego más activo, para trepar, para correr, para explorar, otras zonas invitan más al juego más reposado, como la lectura, la conversación, el juego simbólico. Entonces, bueno, es conocer un poco el espacio, conocer los riesgos que supone estar en este espacio. Y los riesgos, bueno, esto sería un temazo también, la valoración de los riesgos, bueno, para que no haya percances, claro, que no haya accidentes, que todo el mundo se sienta cómodo, seguro, tranquilo, a gusto. Esto es pura pirámide de Maslow. O sea, si yo no me siento seguro, no me voy a relajar y no voy a aprender nada. Entonces, si yo quiero sacar un aprendizaje, lo primero que tengo que hacer es estar a gusto en ese espacio, ¿no? Y esa relación la crea, por así decir, el acompañante, ¿no? Porque elige un sitio que favorezca esas condiciones, elige un momento también que sea propicio, pues que los niños estén descansados, tranquilos, que estén suficientemente abrigados o desabrigados, que no tengan hambre, que no tengan sed, o sea, que estén bien, ¿no? Y necesidades básicas. sí, hombre, esto es importante. Si estás con hambre, pues no te va a interesar jugar, te interesa comer. Claro, o sea, eso es así, ¿no? Y luego, o sea, ya no solo una cuestión de conocer el espacio, sino el estado de ánimo y el momento, ¿no? En el que estamos todos, niños y adultos, para poder acompañar de una forma amable y tranquila. Pero esto es algo que sucede de forma, a medida que vamos cogiendo el hábito, pues sucede casi de forma automática. Esa evaluación, digamos, se hace de forma automática. Es casi más complicado conseguir que te autorice la dirección del centro para salir, que te cuadren tus horarios, ¿no? Porque hay veces que tenemos horarios tan cortitos que entre que sales y vuelves ya se ha terminado, ¿no? Entonces es más complicado todo eso, que eso, cuando ya lo movilizas es porque ya estás convencido, pues realmente es pesado, es farragoso, ¿no? Pero en principio, si tienes el apoyo de compañeros, de claustro, de dirección, pues fantástico, ¿no? Si no, pues es un poco más difícil, no digo que imposible, pero bueno, un poquito más pesado. Entonces, al final, el salir, por resumir un poco, no es tanto una cuestión de convencerme de que la naturaleza es importante, sino de convencer a los otros. Esa es la parte quizá más difícil. Mira, quizás en ese punto podemos reflexionar un poco y escuchar un poco de tus experiencias también, porque has formado parte de, bueno, todavía de la Federación de Educación en la Naturaleza y de otros colectivos que quieren
pues visibilizar y apoyarse unos a otros para seguir creciendo estos movimientos, ¿no? La importancia del juego libre, la importancia de la naturaleza en el aprendizaje. No sé si tienes alguna anécdota o algún consejo para nosotros que también queremos seguir colaborando cada vez con más personas para ayudar a transformar la educación, de tu experiencia personal, ¿no? Formando esos vínculos. Sí, como anécdota, os puedo contar una cosa curiosa, un comentario que me hicieron durante una visita. Cuando Saltamontes acababa de empezar, se presentó un autobús con 40 coreanos en nuestra zona donde jugaban los niños, que habían oído hablar de Saltamontes, que lo querían conocer y tal. Y nosotros, claro, como estábamos empezando, no éramos muy conscientes de lo que suponía tener a 40 extraños, vamos a decir, mirando a un grupo de 10 niños que eran entonces, ¿no? Una cosa bastante marciana, la verdad. Pero era como un juego, ¿no? Era una cosa un poco, bueno, ahora no lo haríamos, ¿no? Porque era muy invasivo esto. Pero en ese momento, pues dijimos, bueno, vamos a ver, ¿no? Y hablando con estos coreanos, claro, teníamos la dificultad del idioma, iban con un intérprete y, bueno, la conversación iba a través del intérprete. Y entonces yo no sé si es que, claro, no estaban entendiendo bien o qué, pero me miraban extrañados, ¿no? Y dicen, pero es que hay una cosa que no entendemos, me decían. Y es que si estos niños viven aquí, en esta zona, ¿no? Eran todos más o menos de la comarca, ¿por qué necesitan una escuela en la naturaleza? Si ya tienen la naturaleza aquí. Y claro, eso fue duro de tragar, ¿no? Porque dices, tiene toda la razón. O sea, es cierto, ¿no? Si es verdad que tienen esta naturaleza a la puerta de casa, teóricamente, ¿por qué tenemos que llevarles a un proyecto estructurado, organizado para que jueguen en la naturaleza, cuando lo podrían hacer en todo momento, ¿no? Y ahí cuando te das cuenta de que, claro, es que no estamos favoreciendo, aunque estamos a las puertas del bosque o a las puertas del monte, el estilo de vida que llevamos es de espaldas a la naturaleza, ¿no? Y tenemos que forzar la relación a través de proyectos como este, ¿no? A mí eso me dejó bastante pensativa, vaya, me sorprendió porque dices que caramba, tiene toda la razón, ¿no? Lo tienen a la puerta de casa y tenemos que organizar todo este follón de llevar a un proyecto y tal para que salgan a la naturaleza, ¿no? Me hizo pensar, vamos, sí, sí. Creo que es muy importante porque creo que de alguna forma lo natural se ha hecho no natural. O sea, de alguna forma el sentido común se ha hecho el menos común de los sentidos y muchas veces las cosas más obvias son las que no acaban sucediendo, no acabamos haciendo, ¿no? Como, sí, yo cuando, no sé, pensando acerca de cómo aprendes mejor, pues aprendes mejor cuando tú tienes la capacidad de tomar tus propias decisiones, cuando estás motivado por lo que quieres hacer. Pero necesitamos que nos recuerden que esa es la mejor forma de aprender para pensar, la autonomía es muy importante. ¿Sabes? Lo era. Tiene otra cosa la naturaleza y es que cada uno aprende a su manera. Es decir, en un aula se aprende de una sola manera, que es la que marca el docente que está en el aula, ¿no? Una ficha, un vídeo, un no sé qué, lo que sea, ¿no? Pero en la naturaleza uno va a estar manipulando, el otro va a estar contemplando, el otro va a estar experimentando, el otro va a dibujar, el otro va a leer. Cada uno va a aprender a su manera, porque esto también, claro, está propiciado porque se permite esa libertad, ¿no? No solo es estar en la naturaleza, sino además estar de una determinada manera. No es, o sea, esto no es un lugar para hacer marchas, por ejemplo, no es un lugar para hacer educación ambiental, ¿no? Que te cuentan todas las especies que hay en ese sitio y por qué están en peligro y todo esto cuando vas a, por ejemplo, a un parque nacional, ¿no? En este caso no, en este caso es dejar que sucedan las cosas y que el niño dirija su propio proceso de aprendizaje. Van juntas esas dos cosas, ¿no? El juego libre y el medio natural. Y hablando de frases, yo también tengo una que me gusta mucho sobre el juego precisamente, que desgraciadamente no es mía y no recuerdo de quién es, pero la voy a compartir igual porque creo que vale la pena. Y dice así que el juego o es libre, el juego es como el amor, o es libre o no lo es, ¿no? Y esto aplica muy especialmente en el medio natural, claro, porque jugar a algo forzado en el medio natural, pues traslada la naturaleza al fondo, digamos, la naturaleza entonces deja de ser la esencia y pasa a ser un paisaje, un escenario, ¿no? Y yo creo que esa combinación de juego y naturaleza en su esencia, en la conexión real y profunda que tenemos que tener con ella, van unidos de la mano, no pueden separarse, ¿no?
Sí, no, totalmente de acuerdo. Y además todo lo que se crea, ¿no? Bueno, aparte de que cada niño su curiosidad le va a llevar a un sitio o a otro, después esa interacción entre los mismos niños, o sea, no solamente la interacción con la naturaleza, sino entre ellos también compartiendo, he descubierto esto y o sea, esa curiosidad y esa motivación intrínseca se va contagiando de unos a otros y ya en ese entorno libre, yo, no sé, a mí me resulta prácticamente mágico cuando los ves explorar sí, y empezar a hacerse ellos todas esas preguntas que uno intenta cuando tiene el libro, ¿no? Vamos a estudiar qué es lo que está pasando, por qué se esconde el sol. Pero esa pregunta sale sola cuando estás con ellos. Entonces, ya de ahí sale esa curiosidad intrínseca y es muchísimo más... Bueno, es aprender y disfrutar de ese aprendizaje, ¿no? Claro. Sí, porque es verdad que la naturaleza es muy variada, no solo en cuanto a espacios y lugares, sino también en el tiempo, ¿no? Cambia de un día para otro, de una temporada a otra. Y claro, eso en un niño que de naturaleza es curioso suscita muchísimas preguntas, ¿no? Y muchas ganas de ver qué pasa, de hacer pequeños experimentos, pequeñas pruebas. Y yo recuerdo, por ejemplo, un niño en Saltamontes que me preguntó, que también me dejó así sin saber muy bien qué decir, me dice, bueno, ¿y esas montañas quién las ha puesto ahí? Y dices, caramba, es que hay muchas posibles respuestas a eso, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Sí. Claro, es que eso se convierte en esa curiosidad, justo siguiendo esa curiosidad, de golpe puedes tirar ahí de placas tectónicas, de erosión, de tantas cosas distintas con las que conectar, de conocimientos que ahora, en ese momento, son relevantes, están conectados con su curiosidad y probablemente atraen a otros niños que le despierta también esa curiosidad. También algo bien interesante en el juego es también ese ser capaz de, ¿cómo es? Manage the risks. Como gestión de los riesgos. Eso, gestión. Manage es una de las palabras que nunca traduje bien. Pero sí, esa gestión de los riesgos, ¿no? Yo recuerdo, estaba en una escuelita y un niño empezó a escalar por una pared y fue como, ay, Dios mío. Y era como, no le vayas a decir que se va a caer, no vayas a ser como tu abuela. Y simplemente le pregunté cuando iba escalando, oye, ¿cómo te sientes? Y se quedó como, pues bien, la verdad es que está muy fresco aquí, voy a subir más. Y yo, Dios mío, no. Pero cuando llegó un poco más arriba, ya le volví a preguntar, ¿y ahora cómo te sientes? Ya está muy alto, veo que está muy alto. Y ya ahí dijo, pues sí, la verdad me está dando un poco de miedo, voy a bajar. Y él solo bajó y ya todo siguió, pero ahí me di cuenta del potencial, de que él mismo fue el que reconoció cuál era su límite, dónde estaba, dónde podía llegar más o no. Y ese detalle también es súper importante en la vida. Claro, pero cuando tú dejas que un niño haga juego con libertad, él va explorando ese límite, ¿no? Ese límite de confort, vamos a decir, lo va estirando, vamos a decir, pero a su ritmo, ¿no? No le vamos a forzar a hacer algo que no quiere hacer. Entonces sube un poquito más y al día siguiente otro poquito más, pero siempre dentro de lo que el niño se siente capaz de hacer, ¿no? Y por tanto no se van a forzar situaciones. Entonces en el momento que ya no le guste, que no quiera seguir, pues parará y lo dejará, ¿no? Ahí el acompañamiento es fundamental, porque claro, si vamos ahí, como tú has dicho antes, leyendo el futuro, que te vas a caer, ¿no? Pues no ayudamos, ¿no? O otra frase que también decimos mucho, ten cuidado. ¿Cuidado con qué? Y se ponen a mirar en todas direcciones, ¿no? Pues no saben de lo que estás hablando, no sabes si es que tiene una araña. Y al final se caen porque le has dicho ten cuidado, eso lo he visto. Pero sí, también era con ese acompañamiento, porque haciéndolo así como tú has dicho, ¿no? Pues diciendo un poco, observando lo que está sucediendo, incluso diciendo lo que tú sientes, reconociendo tu sentimiento, no trasladándoselo al niño, ¿no? Sino decir, uy, yo siento que igual yo percibo que estás muy alto, pero tú a lo mejor no. O sea que eso es muy importante, sí. Sí, ahí hay una transición muy grande que yo creo dentro de la educación, del rol, del papel de un maestro o maestra convencional a un acompañante, una facilitadora de aprendizaje, ¿no? Sí. Que muchas de las cosas que hacemos es como compartir herramientas, pero buena parte del proceso de desarrollo es casi un cambio de mentalidad, de crecimiento personal,
de ser conscientes de nuestras propias emociones que nos están llevando en ese momento. Yo soy el que tengo miedo en ese momento y ahora cómo puedo acompañar a este niño que está subiendo esa pared a ser consciente de los riesgos que puede estar y para que él mismo sea capaz de evaluarlos y desarrolle esa capacidad fundamental para el resto de su vida, para cuando se enfrente con situaciones que verdaderamente van a tener muchas más consecuencias en sus vidas, ya sea conduciendo o decisiones importantes en su vida, ¿no? Así es. Sí, y yo creo que uno de los graves peligros de esta sociedad, aparte del déficit de naturaleza, es el déficit de riesgo o el déficit de juego, si se quiere, ¿no? Porque estamos sobreprotegiendo tanto a los niños que no se enfrentan nunca a situaciones en las que tienen que tomar decisiones, ¿no? Y además equivocarse, porque, bueno, si nos equivocamos y metemos la pata en un charco, pues no pasa nada. Pero nos dará lecciones para el futuro, pero si no dejamos que meta la pata en un charco, pues cuando tenga 20 años la meterá en un charco más figurado y bastante más grande, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el aprendizaje, la gestión del riesgo es fundamental, ¿no? Y cometer esos errores también, ¿no? Para poder aprender de ellos y seguir creciendo y seguir desarrollándote. No convertir el error como algo horrible, sino como un elemento más del proceso de aprendizaje y que te ayuda a decir, mira, pues la otra vez cuando hice esto me pasó esto, ahora quizás no lo voy a hacer así. Entonces, ahí está también ese poder de reflexionar acerca de las distintas situaciones en las que, ¿no? También otra de las cosas que hacíamos en la escuelita esta era que al final del día siempre preguntábamos una pregunta de reflexión, que ellos mismos proponían la pregunta, ¿no? Y alguna vez había como, ¿qué te ha estresado más en el día? O que siempre hacían preguntas, la verdad, bien difíciles, que era como, wow, sí. Pero eso permitía, había algunos que sí que se tomaban esa pregunta muy en serio y reflexionaban y sacaban unos aprendizajes muy importantes. Quizá yo creo que la reflexión dentro del aprendizaje es como uno de los grandes olvidados. Como tú te aprendes y... Claro, parece que al final está la evaluación, que es la educación convencional, lo que está ahí, nos vamos a poner una nota para decir que se han cumplido tales objetivos, cuando a través de la reflexión probablemente se llegan a cementar esos aprendizajes mucho más. Y también conocerte a ti mismo, ¿no? De saber cuáles son tus propias... ¿Qué te ha costado más trabajo? ¿Cuáles son tus propios límites? ¿Qué es lo que no se me da bien y quiero seguir mejorando? O quizás no quiero seguir en ese área y quiero ir en otra dirección, ¿no? Sí, nosotros, claro, trabajamos con niños relativamente pequeños, 3 a 6 años, y este proceso de reflexión se podría hacer, pero de una manera muy sencilla, lógicamente, ¿no? Pero es cierto que, claro, después de todo proceso empírico, ¿no?, de aprendizaje, viene la extrapolación. Es decir, o sea, yo he observado un fenómeno, incluso lo he experimentado, he creado condiciones experimentales, ¿no?, donde he probado si funciona, si no funciona, y a partir de ahí extrapolo, ¿no? Si yo tiro piedras a un charco y tiro piedras a otro charco, a lo mejor ya extrapolo que las piedras en general se hunden en el agua, no solo en este charco, sino en todos, ¿no? Y este proceso, a lo mejor en niños pequeños no se obtiene a través de la reflexión, sino más a través de la repetición, ¿no?, de fenómenos que se van repitiendo y que poco a poco van dejando pozo y bueno, pues van adquiriendo categoría de general más que de particular, ¿no? Más que de una ocasión concreta, pues ya va siendo algo habitual y por tanto, bueno, ya entiendo que esto es así, ¿no?, que funciona de esta manera. Qué bueno. Pero no queríamos dejar pasar también la oportunidad de preguntarte acerca de otro espacio de aprendizaje que has creado, que es para niños con necesidades especiales, también en la naturaleza, para que nos cuentes un poco acerca de esa experiencia. Sí, este es un proyecto que se llama Naturaleza Inclusiva, que tiene más que ver con ocio que con educación, pero bebe mucho del enfoque que estamos hablando ahora, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados al ocio, sobre todo cuando hablamos de ocio inclusivo, de un ocio muy dirigido, con actividades muy, muy específicas y además para un colectivo muy cerrado, ¿no? Porque ya sería pues para una patología concreta, una edad concreta. Y sin embargo, el proyecto Naturaleza Inclusiva está dirigido en general a familias que tienen algún niño o niña con discapacidad. Entonces va dirigido a toda la familia en su conjunto, incluidos los hermanos y, bueno, hermanas, primos, en fin. Esto quiere decir que se busca
una integración natural, ¿no? de la actividad en todos los miembros de la familia, ya no solo dirigido a nadie en concreto, sino que es a todos. Entonces, lo que estábamos haciendo, digo, hablo en pasado porque este proyecto ahora mismo está parado, estamos buscando financiación para poderlo retomar, pero la pandemia nos ha dejado, bueno, pues parados y está costando, ¿no? Sacarlo de nuevo. Pero bueno, volviendo a lo que hacíamos, el proyecto consistía en salir al medio natural durante una jornada y los niños estaban niños de cualquier clase, condición, edad, con discapacidad, sin ella, daba igual el tipo de discapacidad y el grado de severidad, eso nos daba lo mismo, siempre y cuando pudieran estar al exterior, claro, eso sí. Y los niños les dejamos hacer juego libre en un entorno relativamente accesible, más o menos fácil, pero no preparado. Es decir, no es un entorno accesible en términos oficiales, pero sí, bueno, pues más o menos llanito, más o menos fácil, ¿no? Y ellos estaban acompañados de unos voluntarios que habían recibido una mínima formación en acompañamiento de juego libre. ¿Esto qué significa? Pues que están acompañando el juego desde un paso atrás, es decir, están dejando que las cosas sucedan, pero siempre velando por la seguridad y por la comodidad de los niños, ¿no? Entonces, bueno, un poco como decía Montessori, un paso atrás y estoy ahí cerquita por si me necesitas, ¿no? Eso hacían los niños, mientras que a los familiares, a los padres, se les ofrecía un taller de gestión de emociones, tipo mindfulness o meditación, bueno, este tipo de cosas. Y las dos actividades tenían lugar a una distancia suficientemente grande como para que no nos estorbáramos los unos a los otros, pero suficientemente cerca para tener contacto visual. ¿Por qué? Porque tanto niños como padres no estaban muy acostumbrados a hacer cosas por separado. Son familias que tienen situaciones complejas, con niños con necesidades, bueno, de mucho apoyo, ¿no? De mucho acompañamiento, y muchos no se habían separado de sus padres, por ejemplo, ¿no? Y o sea, si lo habían hecho era un entorno muy clínico, ¿no? De una terapia o de alguna cosa así, pero en el medio del campo, desde luego no. Entonces, tanto a padres como a niños les costaba a veces un poco esa separación, pero queríamos dar espacio a cada uno de ellos, ¿no? A los niños por un lado, a los padres por otro, con la tranquilidad de que estaban muy cerca y si se necesitaban, pues podían acudir, ¿no? Y esto la verdad es que funcionó muy bien. O sea, todos los que participaban repetían, estaban encantados, ya se empezaban a forjar amistades, ¿no? Entre niños muy curiosas también, porque claro, había niños con distintos grados de discapacidad, pero también niños con diferentes edades, ¿no? Entonces te encontrabas con un niño pequeño con a lo mejor sin discapacidad, que enganchaba muy bien con un niño más mayor, pero que tenía una discapacidad a lo mejor intelectual más severa, pero que conectaban muy bien mentalmente, por ejemplo, ¿no? O que físicamente no se podían mover mucho y había otro que a lo mejor le traía las cosas y le ayudaba y bueno, se empoderaban así un poco también. Y sobre todo, lo que yo encontré también muy, muy interesante es lo bien que sentaba esto a los hermanos de los niños con discapacidad. Porque son los grandes olvidados, ¿no? Los niños con discapacidad necesitan mucha atención, mucha terapia, revisiones médicas, en casa, mucho tiempo para hacerlo todo, para la higiene, para la comida, para... Y claro, los hermanos que no tienen mayor problema, pues quedan un poco en segundo plano. Incluso se convierten en cuidadores a veces, ¿no? Y claro, necesitar también ese espacio de, a ti también te pasa, pues fíjate, sí, mi hermano, fíjate, o fíjate mi hermana, tal. Tenían ese momento de conexión y de alivio que rara vez se les otorga, ¿no? Entonces, al final todo el mundo salía ganando. Los padres, por un lado, porque tenían ese espacio de gestión emocional y de aprendizaje de técnicas de relajación y este tipo de cosas. Los niños, porque jugaban en la naturaleza. Los niños con discapacidad, pues porque socializaban en otro nivel, porque adquirían destrezas no programadas, digamos, por ningún terapeuta, sino que eran cosas que hacían ellos porque les apetecía y punto. Y los hermanos, pues esto que acabo de decir, ¿no? O sea, que ahí todo el mundo salía contento. Qué buenísima idea. Sí, sí. Muchísimas gracias por compartir ese regalo, porque ojalá corra como la pólvora, porque es una idea buenísima para ayudar a la familia al completo, ¿no? A tener ese espacio en el que recargar energías, desarrollar habilidades fundamentales como esa presencia, esa mindfulness en el caso de los padres, o la empatía también de los hermanos, el ayudarse unos a otros. Pues bueno, Sí. encantado.
Sí, Sí, una iniciativa. yo lo he vivido como una integración o inclusión real, digamos, ¿no? Porque realmente las relaciones eran naturales, eran relaciones espontáneas, no forzadas por un contexto clínico, un contexto educativo, ¿no? Sino que, bueno, el que se llevaba bien y el que no, no, pero no había etiquetas de ninguna clase, ¿no? Y eso era algo muy bonito de ver, sí. Qué bueno. Sí, es que también a veces cuando dejamos los objetivos a un lado, ¿no? Podemos centrarnos en disfrutar ese proceso de simplemente estar y vivir y jugar. Que muchas veces cuando ponemos esas metas, como nos focalizamos mucho en esos objetivos, en esos resultados, y se nos olvida lo importante, las relaciones, el proceso. Sí, sí. Qué bueno. Y bueno, Katy, ahora que nos estamos aproximando hacia el final de año, ¿cómo ves tú, digamos, la dirección que está teniendo el movimiento, digamos, de jugar en la naturaleza, de la naturaleza como un pilar esencial de la educación? ¿Ves que es algo que va dando fuerza? ¿Hay cada vez más escuelas? Sí, están surgiendo muchas podrías... escuelas, además yo creo que es un movimiento exponencial casi, porque este era un enfoque que era muy conocido en determinados países, sobre todo en el norte de Europa, curiosamente, con el clima que tienen, ¿no? Pero Alemania, Escandinavia, Reino Unido, allí está muy, muy consolidado, tienen toda clase de apoyo, además, institucional. Pero ahora mismo ya está existiendo, yo creo que en toda Europa, por lo menos. En América me consta que tanto en Estados Unidos como en Canadá está creciendo también de una manera bastante rápida. En Estados Unidos creo que el crecimiento es también muy, muy marcado, sobre todo porque allí en la pandemia tuvieron restricciones escolares durante muchísimo tiempo y bueno, pues han visto esto como una alternativa real, ¿no? Me consta que en Iberoamérica, o sea, en América de habla hispana también, en Brasil, en toda esta zona, ¿no? Al sur del Río Grande, vamos a decir, pues está creciendo bastante, están surgiendo muchas iniciativas, además muy conectadas también con lo indígena, que es muy interesante, porque ya no solo es una cuestión de naturaleza, sino con esa sabiduría indígena, esa conexión con la naturaleza que parece que ciertas culturas todavía mantienen, ¿no? O sea que en general en el mundo sí es una idea, digamos, que está siendo cada vez más implantada. Lo que me gusta también es que se está implantando mucho en escuelas con techo, como solemos decir, en escuelas convencionales, esto de salir al patio, de hacer los patios más verdes, más amables, ¿no? Para impartir docencia, ya no solo para estar en el rato de recreo, sino también para la docencia. Y a mí esta idea me gusta mucho porque sin ser tan espectacular como estar a lo mejor en el medio natural, es algo que alcanza a muchísimos más niños. Muchísimos más niños se benefician de esto, ¿no? Se benefician de la posibilidad de salir de vez en cuando de una forma a lo mejor menos salvaje, si se quiere, pero está llegando a mucha más gente. Entonces yo soy firme defensora de transformación de patios, de hacer permeabilizar las aulas, como digo yo, permeabilizar las paredes del aula para entrar, salir, hacer cosas dentro, fuera, fuera, dentro, ¿no? Este tipo de dinámica. Y bueno, mi deseo es que esto no solo se ensanche al horizontal, digamos, en el sentido que alcance a más población, sino que lo haga también en vertical, que alcance otros niveles educativos que todavía faltan, ¿no? Por ejemplo, la educación secundaria le está costando un poco. La educación superior, pues es anecdótico. Tengo algunos compañeros de universidad que siempre están haciendo cositas, pero bueno, ahí cuesta, es lógico también, claro. Eso, no podemos pretender que una universidad se den las clases íntegramente al exterior, pero bueno, alguna cosita por lo menos se puede intentar, ¿no? Sí, bueno, hay un par de anécdotas por ahí, podría contar. Uno es en el Instituto Lola Flores que visitamos porque estamos haciendo un trabajo muy bueno de integración, de gestión de conflictos, de transformación de la escuela al completo, y una de las cosas que tenían era como un aula externa que, bueno, iba a llamarlo anfiteatro, pero en realidad simplemente un banco redondo con dos niveles y una pizarra convencional por si hacía falta utilizar algo visual, pero en el que cualquier profe podría reservarla y decir, pues yo voy a dar mi clase ahí fuera porque hoy hace buen tiempo, ¿por qué no aprovechar ese espacio que tenemos ahí fuera, ¿no? Y hablando con los estudiantes y las estudiantes, pues era algo que cambiaba un poco esa percepción, ¿no? De que hay que ir a la escuela, estar dentro de esas cuatro paredes, cuando, oye, que podemos aprender exactamente igual
fuera, y además es Cádiz, Andalucía, donde el clima buena parte del año es Sí, bastante bueno. sí, no, no va a llover mucho. Sí. Y por otro lado, la Universidad Pablo de la Vida en Sevilla, durante la pandemia, instauraron entornos exteriores. Además, Ajá. esta universidad está a las afueras de la ciudad, entonces hay bastantes pinos y eso alrededor. Sí. Entonces, debajo de los pinos pusieron además banquitos de madera también para dar clases durante la pandemia como separados. Espero que sigan utilizándolo. Por favor, si alguien está viendo de la universidad, aprovechar estos espacios porque la pinta increíble. Ujú. Sí, eso suena muy bien, sí, sí. Yo, claro, yo doy clases en la universidad, pero yo estoy en el centro de Madrid, o sea, el peor sitio posible. Y bueno, no tenemos un espacio verde, vamos, todo lo que tenemos es una palmera en un patio y ya, ¿no? Pero bueno, voy a intentar a ver si me dejan este verano sacar algún grupo y marchar a lo mejor a un parque cercano y dar alguna clase por ahí, porque sería realmente precioso, ¿no? El poderlo hacer. Yo doy clases bueno, de gestión ambiental, de ingeniería ambiental, o sea que se presta mucho a hacerlo en exterior, ¿no? Y bueno, estoy viendo, a ver, me lo estoy peleando ahí para que me dejen salir. Pero iba a hacer un comentario a raíz de esto que decías y se me ha ido el santo al cielo. Pero sí, una cuestión importante también que escucho a muchos docentes que están buscando como excusas, por así decir, para impartir algo al exterior. Es decir, ¿qué se puede impartir al exterior? Pues educación física, ciencias naturales. Buscan como el tema que sea propicio para impartir al exterior. Y yo digo, ¿por qué no das la vuelta a la tortilla y haces eso pero con el interior? Es decir, a priori, cualquier cosa la puedes impartir al exterior. Tú puedes leer un libro al aire libre, tú puedes dar matemáticas al aire libre, tú puedes lo que sea, darlo al aire libre y a lo mejor hay alguna cosa que no. Por ejemplo, informática ya se complica un poco, ¿no? Pues a lo mejor esa sí la tienes que llevar dentro. Pero no estar buscando a ver qué clase doy fuera, sino al revés. Al revés, es decir, en principio lo puedo dar todo fuera y si acaso me meteré para aquellas que no sea posible, ¿no? Un poco darle... Bueno, esto ya es un poco nivel más avanzado, ¿eh? Vamos a empezar por salir y vamos a ir viendo, pero... No, pero es justo, necesitamos ese cambio de paradigma que nos ayuden a cuestionar las cosas. ¿Sí? Claro, es solamente ese detalle de que siempre lo hemos visto que sucede en el interior y hay veces que cuando dicen, no, voy a intentar hacerlo distinto y no se da uno cuenta de que realmente la pared está dentro de la cabeza. No, o sea, sí, como que nos limitamos o nos sentimos limitados por cómo hemos visto, porque siempre hemos visto las cosas suceder de una determinada forma y nos cuesta mucho trabajo pensar fuera, ¿no? Outside the box, fuera de esa expresión en español ya. Alguien la dijo, la de, ay, pero no recuerdo. La expresión de la fuera de la caja, pero no recuerdo quién era. Pero bueno. Pero sí, yo creo que yo recuerdo que cuando fuera del aula, pensar fuera del aula. Muy buena, ¿eh? Pues sí. Que recuerdo precisamente cuando estaba dando clases en secundaria y quería hacer las cosas de una forma distinta y de verdad que yo, aparte de hacer la presentación PowerPoint y dejar de utilizar el libro, no se me ocurría y yo, pero ¿cómo puede ser si tienes que haber tantas cosas? Y simplemente es que uno si no tiene ejemplos distintos, pues se bloquea, no sabe muy bien qué otras cosas puede intentar y precisamente no lo que has dicho es, vale, ahora das la vuelta a la tortilla y piensa, ¿qué necesitas? O sea, ¿qué necesitas enseñar dentro? ¿No? Sí. Y todas esas cosas sí ayudan. Y es verdad que, por ejemplo, en cuanto a materiales o infraestructuras, cuando piensas en sacar el aula fuera, en sacar la clase fuera, vamos a decir, muchas veces es más cuestión de quitar que de poner, ¿no? Porque entonces hay que llevar esto y hay que sacar tal o cual material y entonces hay que hacer esto. Es mucho más sencillo. A veces es más cuestión de eso, de quitar cosas que meten ruido y que estorban y volver un poco a la antigua manera de enseñar que hacían los filósofos griegos, ¿no? Los filósofos peripatéticos que se llamaban, que iban caminando por el bosque y hablando de sus cosas y así aprendían sus discípulos, ¿no? A lo mejor tenemos que volver un poco a ese modelo antiguo de pues hablar o experimentar de manera casi directa con las manos, ¿no? En lugar de estar pensando en miles de materiales y de... Esto lo ves mucho en las transformaciones de patio, sobre todo, ¿no? Que empiezan a pensar, entonces vamos a poner esto y vamos a poner lo otro y un huerto y un observatorio meteorológico y un no sé qué y un tal... Todo eso está muy bien, pero a veces no hace falta tanto. A veces es mucho más sencillo que todo eso, ¿no?
pero requiere sentarse a pensar un poco, eso sí. Sí, sí. Iba a decir algo, se me... Pero... Sí. Sí, justo hacia el huerto se me ha venido a la cabeza la visita que hicimos hace poco a Lourdes Jiménez en un pueblecito de Jaén, en una zona rural, y que justo tenían ese huerto, unas gallinas, incluso una cabrita, pues para Era una integrar oveja. una oveja, es verdad, una oveja. ¿Estaban todos los niños en la cabra? No, en la oveja. Me he metido yo la pata igual. Pero esto es también una manera de hacer la escuela partícipe de la vida de ese pueblo, ¿no? Y si en el pueblo hay cosas con la agricultura, con el mundo natural, no es ya solo traerlo para enseñar a los niños algo distinto, sino para que la escuela sea una parte integral, complementaria con el mundo que viven los niños fuera, ¿no? No algo aislado, digamos. Claro. Porque si no tiene contexto, de nuevo, es eso, esos elementos básicos, ¿no? Si tú te aprendes un montón de teoría, pero no ves a qué se traduce en la realidad, no tiene ese contexto, pues tampoco lo vas a interiorizar, no va a ser un aprendizaje significativo y duradero en el tiempo. Entonces, necesitas saber a qué te estás refiriendo, necesitas tocarlo, necesitas sentirlo. Es que esto es muy habitual, además, en educación ambiental se habla mucho de los destrozos que estamos haciendo con el medio ambiente, ¿no? La deforestación del Amazonas, la desertización, el cambio climático, no sé qué. Y todos esos mensajes, aparte que se nos vienen grandísimos, no solo a los niños, sino a todo el mundo. O sea, yo no me hago una idea aquí en la Sierra de Guadarrama, en Madrid, de cómo es la deforestación del Amazonas. No soy capaz de pensar en la magnitud de eso, ¿no? Y además es un mensaje negativo, con lo cual ya nos predispone en contra. No quiero, claro, rechazamos cualquier cosa que no nos guste, ¿no? En general, y entonces todos estos mensajes negativos al final pues te cansan y prefieres pensar en el fútbol o en otra cosa que te apetezca más, ¿no? Entonces, sin embargo, si lo que tú consigues es estar en la naturaleza, tener experiencias, como tú decías, significativas en el medio natural, experiencias que nos impactan emocionalmente, incluso a veces nos pueden impactar en sentido, no voy a decir negativo, pero nos pueden llegar a mover un poco, ¿no? El experimentar una tormenta, por ejemplo, o un diluvio. Todo eso son cosas que nos pueden, bueno, llegar a impactar y luego será un recuerdo muy significativo en la memoria, ¿no? Pero si no hemos tenido eso y solo estamos escuchando mensajes negativos, pues al final el medio ambiente es algo que no nos va a interesar. O sea, es a través de la experiencia real, significativa, emocionalmente potente, vamos a decir, cómo vamos a conectar de verdad con la naturaleza y cómo la vamos a querer luego cuidar. Porque solo queremos cuidar aquello que conocemos, ¿no? Solo amamos lo que conocemos. Y si no lo conocemos, pues por mucho que estén los libros y en los vídeos y en los documentales de Netflix, pues poco vamos a hacer para defenderlo, ¿no? Muy buen punto, sí. Sí, es cierto que como para pasar a la acción, ¿no? En este tema en particular del cambio climático, es como que solemos escuchar la parte negativa, ¿no? Los datos de por qué hay que hacer algo, porque el mundo se va a acabar. Pero es muy interesante eso que acabo de decir, del lado opuesto de disfrutar de la belleza, de la plenitud que sentimos en la naturaleza para ser conscientes de lo que queremos preservar o lo que queremos hacer que crezca aún más. Y no sé cuál de esas dos fuerzas mueve más o si es necesario que tengamos las dos en conjunto, ¿no? Yo creo también hay un detalle importante y es que cuando también solamente recibes noticias negativas y pesimistas, la creatividad ahí no va a surgir. O sea, no vas a poder crear cosas nuevas si estás estresado, ansioso, precisamente por toda esa cantidad de información que te detiene, que te paraliza, porque sí, estamos tirando una cantidad de plástico inhumana al océano y los peces están comiendo plástico, nosotros estamos comiendo plástico, pero tú hay que ¿sabes? No te deja crear cosas nuevas, no te deja pensar en nuevas formas, simplemente te haces pequeño, te desempodera y no lleva a nada. Mientras que sí, es cierto, ¿no? Si empezáramos a tener ese contacto con esa naturaleza, seríamos capaces de valorar muchísimo más el por qué es tan importante. Es que además no solo eso, sino que hay estudios que dicen que si tú has tenido esas experiencias significativas, por lo general positivas, en el medio natural, en la infancia, no solo vas a querer cuidar de la naturaleza, luego ya a lo mejor en la edad más avanzada, ¿no? Cuando ya te acercas a la edad adulta, pues perfectamente tendrás que estar informado, ¿no? de la realidad y, oye, esto es una realidad y hay que tenerla en cuenta, ¿no? O sea, que yo diría primero la experiencia positiva para luego a lo mejor tener esa información de lo negativo
Pero es que además el hecho de estar en la naturaleza, en contacto asiduo con ella, te da herramientas para ese activismo posterior. Es decir, te da herramientas de flexibilidad, de resiliencia, de empatía, de liderazgo, de autonomía, que vas a necesitar para arrastrar a otras personas en ese cambio que todos perseguimos, ¿no? Entonces, esto no lo estoy diciendo yo, lo dicen estudios. Hay una psicóloga norteamericana que se llama Chawla, Louise Chawla, Chawla, que tiene varios artículos escritos sobre esto y me parece fascinante, ¿no? Porque ya no solo es que tú quieras protegerlo, sino que además puedes. Tienes las herramientas para poderlo hacer y para poder arrastrar a otras personas que a lo mejor no han tenido esa suerte en la infancia, ¿no? Sí. Muy cierto. Bueno, me ha encantado todo lo que has compartido con nosotros. La verdad es que es súper inspirador el potencial de la naturaleza que tiene para ayudar a niños y niñas a desarrollarse de una forma más completa, ¿no? Y justo has mencionado algunas de esas habilidades en las que parece que cada vez hay más conciencia de su importancia, ¿no? Como esa persistencia, motivación intrínseca, autoconocimiento, empatía. Y que la naturaleza es 100% un camino muy claro y que además nos vincula con el mundo en el que vivimos. ¿A qué más podemos aspirar ahí? Somos naturales. Somos naturaleza. Así que bueno, con ese somos naturaleza. Y añadiría una cosita, digo, porque nadie piense que hay que buscar una naturaleza virgen, salvaje, ¿no? O sea, basta con una naturaleza muy cercana, muy cotidiana, es mejor todos los días un poquito en el arbolito que tenemos ahí al lado de casa que irse a un parque nacional por ahí remoto al que solo puedes ir una vez en la vida, ¿no? La naturaleza está en todas partes, está dentro de nosotros, está en el agua que bebemos, está en el aire que respiramos, está en la comida que nos alimenta. Y si somos conscientes de eso, estamos en constante contacto con ella, ¿no? O sea que invito a todo el mundo a percibirlo así porque será muy enriquecedor, ¿no? Sí. Pues lo he dicho, un placer tenerte con nosotros. Espero que muchas personas, bueno, que veo que se van uniendo cada vez más personas al Instagram Live. Aquí estamos experimentando con esta nueva plataforma, a ver cómo continúa. Yo también, para mí es algo relativamente desconocido, ¿eh? O sea que si meto la pata, perdonadme. Ha ido perfecto, Sí, ha ido perfecto. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y seguimos caminando en este camino de transformar la educación, en este caso haciéndola cada vez más natural, más conectada con la naturaleza. Genial, muchísimas gracias por la invitación y gracias por todo el trabajo que estáis haciendo vosotros también, que me consta que es tremendo, y enhorabuena. Ahí seguimos todos remando en la misma dirección. Eso es. Genial, muchísimas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Chao. A ver, ¿cómo hacemos aquí? Ahora no sé ni pararlo. Te dejo a ti, ¿eh? Ay, ¿cómo se pasa? Creo que por ahí. Finalizar. Ahora sí.